Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jornada de trabajo. Jornada de trabajo y las distintas clasificaciones que tenemos para el tema. Fíjense que la jornada de trabajo en la ley 2744, si la quieren ir siguiendo, está en el artículo 196 y siguientes. Y tiene un antecedente que es muy importante, que es la ley, se las marco, 11.544. Si tienen algún lugarcito en sus apuntes, vayan consignando todas las leyes que vamos a ir nombrando, como para que puedan buscarlas cuando necesiten algún tema que sea específico. El antecedente en jornada de trabajo es esta ley, la 11.544, que es una ley viejísima y que solamente hablaba de la jornada de trabajo. La ley 2744 toma muchos de los conceptos que estaban en la antigua ley. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos jornada de trabajo? ¿Qué es la jornada laboral o jornada de trabajo? Recordemos cuando hablábamos de remuneración, es el lapso durante el cual el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador. ¿Para qué? ¿Recuerdan? Para realizar actos, para ejecutar obras o para prestar servicios. Pero durante ese tiempo no puede hacer nada en beneficio propio. ¿Qué queremos decir con esto? Que aunque esté en un local, un vendedor, y esté sin trabajar porque no entra ningún cliente, no puede ponerse a estudiar remuneración y beneficios sociales. Va a tener que estar trabajando para el empleador. El tema de la jornada laboral siempre queda a disposición del empleador, pero, por supuesto, siempre juega el tema del acuerdo de partes en la medida que sea posible. ¿Qué tipo de jornada de trabajo encontramos en nuestra ley? Encontramos básicamente dos jornadas, lo que es jornada diurna y lo que es jornada nocturna. Nos vamos a ir refiriendo a cada una de ellas. La jornada diurna, en cuanto a horario, es la que se desarrolla desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas. Eso es lo que llamamos jornada diurna. ¿A quiénes les corresponde todo lo que veamos de jornada diurna? Recuerden que siempre estamos hablando de trabajadores mayores de 18 años. Y en el caso de los menores, que sean emancipados. Cuando hablamos de menores, aunque después lo vamos a ver específicamente en el tema de trabajo de menores, pero los vamos a ir nombrando cuando se vayan dando algunas cuestiones. Recuerden que son mayores de 16 años. La edad mínima de admisibilidad en el empleo para los menores es 16 años. Entonces, todas estas disposiciones de jornada de trabajo son para mayores de 18 años o menores emancipados. La remuneración que le corresponde en la jornada diurna es una remuneración que puede ser en valores mensuales, en valores diarios y en valores horarios. Ahora vamos a ver la forma de calcularlo. Y en el caso, si son mensuales, por supuesto va a ser el valor que ya tenemos fijado en los recibos de sueldo. Si quisiéramos sacar el valor diario o el valor horario, a ese sueldo mensual lo tendríamos que dividir, y acá es donde hay distintas formas de dividirlo, o por los días que tiene el mes, generalmente es dividido 30, o los días que tiene el mes si fuera un mes que no tiene 30 días,
o por 176, que es un valor también que se estima, después le voy a decir por qué, por los días que efectivamente trabaje el trabajador, supongan ustedes 22 días, o un parámetro que es general que se toma 200. Es decir, que para sacar el valor diario al sueldo mensual lo vamos a dividir por uno de estos divisores. Así tenemos el valor diario o el valor horario. ¿Qué duración tiene esta jornada diaria? En este caso vamos a tener dos tipos de jornada. Una que es uniforme y otra que es desigual. ¿Cuál es la jornada uniforme? Todos los que trabajan, por ejemplo, 8 horas diarias. El caso de la jornada desigual es cuando se trabaja hasta 9 horas diarias. ¿Qué es lo que comprende estas 8 horas con un límite? O sea, hay un límite diario y hay un límite semanal en cuanto a cantidad de horas. En la jornada diurna, el límite va a ser 8 horas diarias y 48 horas semanales. 8 y 48. Lo que yo les decía de las 9 horas, por supuesto que es compensando siempre con este límite de las 48 horas semanales que finalizan el sábado a las 13 horas. Sumamos todas las horas que tiene semanalmente trabajadas hasta el sábado a las 13 horas. Ese es el límite máximo semanal que pueden trabajar cada empleado. En el caso de la jornada nocturna, por contraposición, el horario va a ser de 21 a 6 de la mañana. Y en este caso vamos a tener otra jornada laboral, una jornada que va a ser de 7 horas diarias y un límite de 42. También hasta el sábado a las 13 horas. ¿Por qué determinamos distinta cantidad de horas? Porque a pesar de que van a tener la misma remuneración, y esto es muy importante, tanto el trabajador de la jornada diurna con 8 horas diarias va a tener la misma remuneración que el trabajador que se desempeñe en un horario nocturno de 7 horas. La remuneración va a ser equivalente. ¿Y cómo se determinan estos límites semanales? Multiplicando la cantidad de horas diarias por 6. ¿Por qué por 6? Porque se toman de lunes a viernes y el sábado también como un día. Entonces ustedes recuerden, en la diurna son 8 horas, por 6, 48. En la nocturna son 7 horas diarias, por 6, 42. ¿Qué pasa después del sábado a las 13 horas? Después del sábado a las 13 horas, ya entonces lo que vamos a considerar es el horario de descanso. Pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito porque vamos a terminar los conceptos de jornada diurna y jornada nocturna. En la jornada diurna, que dijimos que se aplica a todos los trabajadores y que tiene esta duración, estos límites diarios, vamos a tener excepciones. Es decir, va a haber trabajadores que a pesar de realizar una jornada diaria, no van a tener el límite de las 8 o de las 9 horas. ¿Quiénes son esos trabajadores? Y recuérdenlo porque es muy usual, todo lo que sea personal de dirección, todos los que sean personal de vigilancia y todos los que ocupen puestos jerárquicos. En esos casos, la jornada se puede extender más allá de estos límites de los que hablamos.
Y otra excepción que es muy habitual es lo que se llama trabajo por equipos. ¿Qué es el trabajo por equipos? Es el trabajo de los turnos rotativos. Ese trabajo de 24 horas ininterrumpidas que se van haciendo en grupos de 8 horas cada uno. Supongan ustedes el caso de una fábrica que tiene máquinas que no se pueden parar, que trabajan las 24 horas. En ese caso, los trabajadores que están afectados a ese tipo de actividades es lo que llamamos trabajo por equipos. En los trabajos por equipos no existen tampoco el tema de los horarios y los límites diarios y semanales. ¿Por qué? Porque van a tener un régimen especial. ¿Cuál es ese régimen especial del trabajo por equipos? Que van a escuchar nombrar muchas veces porque es habitual. Hay mucha cantidad de empresas por el tipo de actividad que desempeñan que tienen 24 horas de actividad. En ese caso, este límite no va a ser semanal, sino que se va a dar a lo largo de 3 semanas. Es decir, que a lo largo de 3 semanas del trabajo de cada trabajador se va a tener que cumplir el promedio de 48. Supongan ustedes, una semana va a trabajar 48 horas, la otra semana va a trabajar 50 y a lo mejor la otra va a trabajar 40. Es decir, el promedio en 3 semanas va a tener que ser hasta 48 horas, pero no en una, sino en 3. Esos son siempre ejemplos de justamente las excepciones a lo que vamos a hablar nosotros de jornadas. Otro caso que también se utiliza, pero son exclusiones de la ley, es el tema del servicio doméstico, porque tiene su propia legislación, aunque día a día se la va asimilando cada vez más a lo que es la ley 2744, y el caso del servicio agrario. También es otra excepción porque tiene su propia normativa. Y otra exclusión es el caso de las empresas familiares. En las empresas familiares, en donde el dueño es el padre o la madre o el tutor, también lo vamos a poner como una exclusión a estas disposiciones de las que vamos a hablar tanto en la jornada como en el tema del descanso semanal. Entonces, esto es lo que podríamos decir en líneas generales, aunque ahora vamos a ver cómo se relaciona con los otros temas, lo que es la jornada diurna. En la jornada nocturna dijimos que tenemos un horario que va desde las 21 hasta las 6 de la mañana y una jornada de 7 horas diarias y 42 semanales, que terminan también el sábado a las 13 horas. En este caso, en jornada nocturna, fíjense que entre las exclusiones, la prohibición de realizar trabajos nocturnos, antes figuraba el tema de las mujeres y menores. Mujeres y menores no podían realizar trabajos nocturnos. Las mujeres, por supuesto, fueron excluidas y los menores siguen con el tema de no poder trabajar en horarios nocturnos, aunque la ley permite. Imaginen ustedes el caso, por ejemplo, de los menores que realizan actividades artísticas en verano, sobre todo, y por supuesto que están en un horario extendido. La ley entonces autoriza que con autorización de sus padres, esos menores puedan realizar un trabajo nocturno. En el caso de los menores, este horario nocturno finaliza a las 20 horas. Ya no es hasta las 21, sino que el trabajo nocturno se considera que el menor no puede trabajar más allá de las 20. Y solamente en el caso de trabajos por equipos, en que esté afectado un menor,
va a poder trabajar hasta las 22 horas. Entonces, ahí sí, hablamos de descanso semanal. ¿Qué es el descanso semanal? Entre jornada y jornada de trabajo, todo trabajador tiene que tener un mínimo de descanso de 12 horas. Entre jornada y jornada. Y semanalmente 35 horas. Por eso se establece este límite del sábado a las 13 horas, que sería el descanso semanal que empieza el sábado a las 13 horas y finaliza el domingo a las 24. Si ustedes suman, desde las 13 horas hasta las 24 del sábado tenemos 11 horas, más las 24 horas del domingo, nos estaría dando las 35 horas de descanso que tiene que tener obligatoriamente todo trabajador. Eso es lo que se llama descanso semanal, que también lo van a encontrar con el nombre, y no se asusten, de hebdomadario. Cuando alguien les hable de trabajo y descanso hebdomadario, solamente está hablando del descanso semanal. En este descanso semanal dijimos que consideramos que el trabajador cumple sus horarios y sus límites semanales hasta el sábado a las 13 horas. Pero ¿qué pasa en el caso de trabajadores que, supongan ustedes un shopping, trabajan justamente sábados y domingos, o cualquier tipo de local que esté abierto más allá de las 13 horas del sábado y el domingo también como días habituales? En ese caso, esos trabajadores también van a cumplir una jornada de la misma duración, por supuesto que en otros días de trabajo, porque van a estar afectados sábados y domingos, y lo que van a tener, por no poder contar con este descanso semanal, es lo que llamamos un descanso compensatorio. Es decir, van a trabajar sábados y domingos y van a trabajar X cantidad de horas hasta llegar al límite de las 48 horas semanales, y van a tener que tener en los días de semana un franco compensatorio que tenga la misma duración de las 35 horas. El caso de las peluquerías, que ahora están abiertas también los fines de semana. Entonces, siempre, tanto para el descanso semanal como para el descanso compensatorio, son las 35 horas. ¿Qué pasa con los que realizan trabajo por equipos? También tienen otro descanso. Y en el caso que sea trabajo nocturno, la ley dice que cada 7 horas de trabajo nocturno les corresponde un día franco. ¿Qué pasa con el tema del descanso compensatorio? Si ese descanso compensatorio no se le diera al trabajador, tiene derecho a solicitarlo a la semana siguiente al que trabajó en el fin de semana. Y en el caso que no se le abonara, ahí va a tener derecho a cobrar horas extras. Si no se le otorga ese descanso compensatorio, va a cobrar horas extras, que lo vamos a ver ahora en nuestro último tema. Antes de hablar de las horas extras, les quería comentar que también van a encontrar que existe lo que se llama jornada alterna o jornada mixta, que también tiene particularidades. ¿Por qué? ¿Qué es una jornada alterna o mixta? Es justamente cuando, por el horario que tiene el trabajador, se mezcla horas de trabajo en horario diurno y horas de trabajo en horario nocturno. Supongan ustedes el caso de un trabajador que en lugar de empezar a trabajar a las 8 de la mañana, empieza a trabajar a las 15 horas.
si este trabajador cumple un horario de 8 horas, nos vamos a extender más allá de las 21. Entonces va a tener parte de su jornada en horario diurno y parte de su jornada en horario nocturno. En ese caso, también la ley prevé una remuneración que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el trabajo nocturno, como tiene una duración menor en horario, en cantidad de horas a lo que es la jornada diurna, la ley prevé que por cada hora nocturna que preste ese trabajador va a tener derecho a retirarse 8 minutos antes de su horario o a cobrar ese tiempo como tiempo extra, que ahora vamos a ver por eso cómo se liquidan el tema de las horas extras. Entonces recuerden, supongamos este ejemplo, empieza a trabajar a las 3 de la tarde. Quiere decir que su finalización, si cumpliera 8 horas de jornada de trabajo, la finalización de su jornada sería a las 23, ¿no es cierto? Pero como el horario de la jornada diurna es hasta las 21, va a tener 2 horas de jornada nocturna, 7 horas de jornada diurna, que sería de 15 a 20, 6 horas de jornada diurna, perdón, de 15 a 21, y 2 horas de jornada nocturna de 21 a 23. Como dijimos, por cada hora de jornada nocturna tiene derecho a retirarse. Estamos hablando, recuerden ustedes, cuando parte de su jornada es diurna y parte de su jornada es nocturna. Entonces, por estas 2 horas de trabajo nocturno, tiene derecho a retirarse 8 minutos antes por cada hora. O sea, en el caso de este trabajador, va a poder retirarse 16 minutos antes de la finalización de su horario de trabajo. O el otro caso, va a tener derecho a que esos 16 minutos que trabaja, que en realidad son de más, digámoslo así, para la ley, le sean abonados como horas extras. En muchos convenios hay adicionales por el trabajo nocturno. No es lo habitual, pero sí el hecho de que cuando se da una jornada alterna o mixta, al trabajador se le abone, si no se va los minutos antes que le corresponden, se le abonen las horas extras o los minutos que corresponden por ese tiempo que está realizando su trabajo en horario nocturno. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vayamos entonces al tema de las horas extras. ¿Qué son las horas extras? Por supuesto que son horas suplementarias que realiza el trabajador. ¿Y en qué caso se va a abonar al trabajador por esas horas extras? Justamente en el caso en que exceda su horario de trabajo, exceda lo que está establecido para jornada diurna o jornada nocturna. Es decir, si este trabajador que cumple una jornada diaria de 8 horas o hasta 9 horas, con este límite de 48 horas semanales, hasta las 13 horas del sábado, un día se queda 2 horas más de su horario, esas horas que exceden van a tener que liquidarse como horas extras.
¿Por qué? Porque el límite diario y el límite semanal es inflexible. La ley lo determina y lo que exceda en horario de trabajo se computa como horas extras. ¿Hay un límite de horas extras? Sí, por supuesto. ¿Hay una forma de liquidar horas extras? Sí, por supuesto. Si las horas extras las cumple de lunes a viernes, se liquidan al 50% del valor. Entonces, recuerdan ustedes que dijimos que vamos a tener un sueldo mensual. Para sacar el valor diario u horario vamos a tener que elegir un divisor que va a estar determinado por el convenio colectivo de trabajo o como parámetros generales de tomar 30 días o tomar 200 horas, según que sea el caso de considerar un valor diario o un valor horario. Ese va a ser el primer cálculo que nosotros hagamos para determinar el valor de la hora. Y una vez que determinamos ese valor, lo vamos a multiplicar, si son días hábiles, por un 50% más. Y si son los sábados después de las 13 horas y hasta el domingo a las 24, por un 100% más. Siempre y cuando, como les decía, no sea el horario habitual. Si es el caso del trabajador, como dijimos, de la peluquería o del shopping, eso va a formar parte de su horario habitual y de su trabajo normal. Pero si en cambio es un trabajador que porque la empresa está, por ejemplo, cerrando balance y le piden que tenga más horas de trabajo de lunes a viernes o que el sábado vaya a trabajar y se quede más horas de las que cierran al mediodía a las 13 horas, esas horas sí se van a liquidar al 100%. Es decir, que esas horas que trabaje van a ser al doble de lo que es normalmente su jornada de trabajo en cuanto a horas. Y fíjense que en el caso de las horas extras también vamos a tener un límite diario, un límite mensual y un límite anual. Diariamente no se pueden realizar más de 3 horas extras. Mensualmente no se pueden realizar más de 30 horas y anualmente más de 200 horas. ¿Qué es lo que vamos a tomar cuando consideremos el cálculo que tenemos que hacer para determinar las horas extras? El sueldo y los adicionales de convenio que tenga el trabajador en su recibo. Ya vamos a hacer también ejemplos relacionados con esto. Entonces, acá tenemos las horas extras que se van a abonar y volvemos a tener también, para cerrar el tema de cómo se calculan y qué límites tienen, para cerrar el tema, también tenemos las excepciones de las que hablábamos hoy. ¿Quiénes van a estar exceptuados de cobrar horas extras? Fíjense, los exceptuados vuelven a ser los que nombramos antes. Todo el personal directivo y de vigilancia, el personal de cargos jerárquicos de la empresa y lo que sea el trabajo por equipos. Con esto entonces terminamos la presentación de todo lo que es jornada de trabajo. Van a encontrar mayor cantidad de descripciones, como es la jornada insalubre, pero eso nos queda para un próximo video. Buenas tardes, saludos a todos, que estén bien. Gracias.